Si me anuncia que está difícil, si quieren pasamos a... Si no les molesta. Porque me dice si sí o no. A ver. Bueno, vamos a comenzar la clase con un cuentito, un cuento nuevo. A ver si les gusta. Dice así. Cuando comenzó el año 1814, las tropas de suecos, cosacos, alemanes y rusos estaban a media hora de marcha de la ciudad de Schleswig. Cada día llegaban noticias terribles desde el campo sobre el comportamiento de los soldados. Se pensaba que el ataque final llegaría la medianoche de ese día de enero que se acercaba. En las afueras de la ciudad, en el lado por donde venían los enemigos, había una casa solitaria y en ella había una anciana creyente que estaba orando seriamente con las palabras de corazón, de tefilá, estaba haciendo tefilá, y le pide a Dios que levante una muralla alrededor de ellos, de forma que el enemigo no pudiera atacarles. ¿Está bien? O sea, le pidió a Hashem, por favor, hacenos una muralla y que no nos ataque. Suena como un pedido muy grande, medio con mucha muná, con mucha fe, pero ¿cómo haces de un día para el otro una muralla? Bueno, Dios puede todo. ¿Está bien? Dios puede todo. Bueno, en esa misma casa vivía su hija, ¿está bien? Viuda y su nieto, un joven de 20 años. Él oyó la tefilá de su abuela y no pudo evitar decir que no comprendía cómo ella podía pedir algo tan imposible como que un muro se va a construir alrededor de la casa para librarlo del enemigo. Está bien, pedido que nos salve, pero un muro está pidiendo algo muy grande. La anciana dijo, sin embargo, ¿piensas que si fuera la voluntad de Dios construir una muralla alrededor de nosotros, sería imposible? Si Dios quiere, puede, ¿no? Tiene razón, ¿no? Llegó la terrible noche de ese enero frío y a la medianoche los soldados empezaron a entrar en todos lados. La casa de la que hablábamos estaba cerca de la carretera y era mayor que las casas que estaban cerca, que eran solo casas muy pequeñas. Sus habitantes miraban con ansias o temor cómo los soldados entraban en una y otra casa para pedir lo que quisieran. Pero todos pasaron de largo de su casa. O sea, ahí no llegaron. Durante todo el día había habido una terrible nevada, la primera de invierno. Y hacia la noche la tormenta se hizo tan violenta que apenas se reconocía con otros años el lugar. Al final, 4 partidas de cosacos llegaron, porque la nieve no los dejaba entrar antes en la ciudad por otro camino. Esta parte de las afueras estaba un poco lejos de la ciudad misma. Las casas cercanas a donde vivía la anciana se vieron así llenas con 50 o 60 de estos hombres salvajes. Fue una noche terrible para los que vivían en esa parte de la ciudad, llena a rebosar con tropas enemigas. Pero ni un solo soldado entró en la casa de la abuela. ¿Cómo lo explican? Ninguno. Y en medio de los gritos de alrededor ni siquiera se oyó un golpe en la puerta. Tampoco nadie llegó a la puerta. Para asombro de la familia. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, vieron la causa. ¿Cuál fue la causa? La tormenta había descargado una cantidad tal de nieve entre la carretera y la casa que no se podía llegar a ella. ¿Ves ahora, hijo mío?, dijo la anciana, que fue posible para Dios levantar una muralla alrededor de nosotros. Se hizo la muralla. Bueno, no era una muralla de piedra, está bien, una muralla de nieve. Dios puede todo. Muchos caminos, claro, ella lo pensé. Dijo, ayer por favor, mandó una muralla. Puede ser de nieve, puede ser yo qué sé. Una cosa, un ser, no sé. Posibilidades para llevar hay muchas, pero se dio la muná y lo logró. ¿Está bien? Este es el primer cuentito. Y lo que queremos estudiar ahora, ¿Es un hecho real? si es un hecho real, la verdad no sé. Yo lo agarré. Buena pregunta. La verdad que lo describe como con detalles, como que puede ser que haya sido algo verídico. Buena pregunta. ¿Está bien? Habría que analizar. Cita el año, cita la fecha y todo. Ay, voy a averiguar. Me dejaste pensar. Yo lo traje como una historia linda y simpática para aprender musar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro.
Bueno, la idea es ver algo, siempre en estas clases queremos ver cosas profundas. Puede ser que temas que alguna vez los vimos, a veces volvemos, pero porque son profundos quiero que lo veamos bien. El tema que decidí ver hoy, a ver si les gusta, tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Está bien? Me parece que es un tema siempre importante para profundizar más. Y los 10 mandamientos son históricos, una vez en la historia, nunca más se van a repetir. Pasaron en el monte Sinaí y Dios se la revela al pueblo de Israel. ¿Y qué nos entrega? ¿Toda la Torá? ¿O los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos. ¿Y la Torá? A través de Moshe Rabenu. Ah, pero después. Primero nos entregó los 10 mandamientos. Moshe sube 40 días a recibir el resto. Y ahí toda la Torá. Entonces la pregunta es esta. ¿Por qué Dios no nos entregó directamente todas las 613? ¿Por qué nos entregó los 10? Era mejor que nos entregue las 613, ¿no? Ahora tengo que demostrar a todos que las 613... Siempre, va a venir uno y va a decir, yo cumplo los 10 mandamientos. Pero no, hay que cumplir toda la Torá. Está bien, pero ¿por qué nos entregó los 10 mandamientos? Ah, una respuesta interesante. Si nos entregaba todo de golpe nos asustábamos y habíamos dicho a lo mejor no, entonces mejor que no de 10 y está bien, es divertida la respuesta. Entonces, 2 preguntas, las principales de la clase. Hoy vamos directamente al grano. Pregunta número 1. ¿Por qué no nos entregó? ¿Por qué? No, nos entregó los 10 mandamientos. Sí, una pregunta sería, ¿por qué nos entregó los 10 mandamientos y lo entregó todo de una sola vez? ¿Está bien? ¿Por qué habrá querido dividir? Que no quede como que una más importante que otra, porque todos igual de importante, toda la palabra de Dios. Bueno, pero lo que Dios nos dijo fue los 10 mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿por qué exactamente estos son los 10 mandamientos? ¿Está bien? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Primer mandamiento, en síntesis, Dios existe. Que nos sacó de Mitzrayim. Dios existe. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Tercer mandamiento, no jurar por el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, respetar el Shabbat. ¿Y cuál es específica del Shabbat? Sahor, recordar el Shabbat con palabras. En el intro dice Sahor, ¿qué significa? Hay Shamor ve Sahor. Sahor significa recordar. ¿Cómo se cumple el mandamiento recordando? Haciendo el Kiddush. Shabbat, Kiddush. El Kiddush, recordamos el Shabbat con palabras. Y quinto, respetar a los padres. ¿Está bien? Dios existe. No hay otros dioses. No jures en vano. Respetarás el Shabbat, el Kiddush y respetar a los padres. Segunda tabla. No matar. Séptima. Antes de no robar hay otra. No cometerás adulterio. La prohibición del adulterio. Séptima. Octava, no robarás. Entonces, no matar, no cometer adulterio, no robar. Novena. Lo estamos repasando. No dar falso testimonio. O sea, mentir en un juicio. Y la última, no codiciarás nada de tu prójimo. No desearás lo que tiene el otro, estarías contento con lo que tenés. ¿Se entendió la segunda tabla? No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio en un juicio y no codiciar lo del prójimo. La pregunta nuestra de la clase son 2. Una es... ¿Solamente en un juicio no se puede dar falso testimonio? Sí, o sea, está prohibido mentir. Pero el mandamiento, el 9º mandamiento, sí, es en un juicio. ¿Sabía? O sea, está prohibido... En otros lugares en la Torá dice la prohibición A nivel personal, porque hablar mal de una persona si no es cierto es dar falso testimonio. Por ejemplo... Decirle... Hablar mal de una persona, Sí, si no sí, pero no está pasando por otra prohibición, no la del mandamiento. Está pasando por la prohibición de hablar mal, la Yonarra, o también está prohibido mentir. O sea, mentir en un juicio, un testigo que mienta en un juicio, esa es exacta la prohibición del 9º mandamiento. ¿Se entendió? Entonces la pregunta es esta. ¿Por qué estos son los 10 mandamientos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué estos? Hay muchos más importantísimos que no dijo, ¿no? ¿Cuál no dijo, por ejemplo? ¿Ponerse los tefilín está en los 10 mandamientos? No, y el tefilín para el hombre es muy importante. ¿Kasher, comer kasher?
Tampoco dijo nada. Digan otras importantes. ¿Estudiar Torah? Tampoco dijo. ¿Amar al prójimo como a ti mismo? ¿Está escrito en la Torah? Digo, si está escrito en los 10 mandamientos. Raro, ¿no? Era justo para los 10 mandamientos, ¿no? Si alguien hubiese, digamos que no sabíamos cuáles, digamos que yo no sé cuáles son los 10 mandamientos, pregunto a una persona en la calle. ¿Conocer los 10 mandamientos? No. A ver, decime, ¿cuál pensás que está en los 10 mandamientos? ¿Cuál es la primera que te van a decir? Sí, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Sería lo lógico que te digan, ¿no? Pero interesante, no está escrito. Qué raro. ¿Y amar a Dios con todo el alma? ¿Dónde está escrito? El primero dice, yo soy tu Dios que te saqué de Misraim. No te hagas dioses Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Y dónde dice amarás? No, hay un pasaje que dice, porque Dios recompensa a los que cumplen la mitzvot y a los que lo aman. Hay una... Está bien, pero no la mitzvah de amar a Dios está escrita en él. ¿Dónde exacto? Ahí ya empieza a decir que tiene problemas. No tengas problemas. En el Shema Israel. En el Shema Israel, pero no los 10 mandamientos. Entonces ahora vamos a... Entonces esta es la pregunta. La pregunta número 1. ¿Por qué estos son los 10 mandamientos y no otros? Como amar al prójimo como a ti mismo. Quisimos tocar un tema importante, los 10 mandamientos. O amar a Dios, o kasher, o tefilín. Tratamos de hacerlo online. Tratamos. Y la segunda pregunta es, ¿hay una estructura de los 10 mandamientos? La primera tabla es un tema, la segunda es otro tema. ¿Hay alguna relación? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? ¿Lo que quiero analizar? O sea, por ejemplo, a lo mejor hay una relación entre la primera y la primera y la segunda, o algo así. ¿Está bien? Bueno. Vamos a empezar a contestar todo. ¿Está bien? Vamos al grano. Respuestas posibles, para entender por qué nos dio los 10 mandamientos la primera vez y después el resto. A ver, respuesta número 1. Digan ustedes. ¿Cuál puede ser la respuesta? No, porque todo está incluido. Muy bien, Israel dice. Porque los 10 mandamientos contienen todo a la Torah. La respuesta es la de Rabí Saadia Agaón. Muy bien. Tenés un ramo muy importante donde apoyarte. Está bien, Ulay sos el Gilgul de Rabí Saadia Agaón. No, chiste. Un chiste. Pero Rabí Saadia Agaón dice así. ¿Saben por qué los 10 mandamientos y no toda? La verdad que si vos lo profundizás, de los 10 sale todo. ¿Qué les parece esta respuesta? Hoy no voy a hacer, no quiero ser espíritu. Normalmente soy bueno, Ulay sí, está bien. Está buena la respuesta. ¿Puede ser que de los 10 mandamientos contengan toda la Torah? ¿O que de los 10 mandamientos salga toda la Torah? Es posible. ¿Cómo comprobarlo? Exactamente. A ver, analicemos. A ver, hay un montón de misbot que tienen que ver con Dios. ¿En qué misbah la ponen? ¿En la 1 y en la 2? En la 1, que Dios existe. Hay muchas misbot que tienen que ver con idolatría. ¿Dónde la ponen? No tendrás otros dioses. Muy bien. ¿Dónde ponen las fiestas? Pesa, Shavuot, Shabbat, como primera. ¿Ven? Que de cada una pueden salir todas. Está bueno, ¿no? La explicación de Rabí Saadia Gaón. Pero no es tan fácil de ver. No es tan fácil de ver, porque ¿dónde metemos kasher? ¿Dónde meten kasher? ¿En no matará me van a decir? Pero al animal lo matamos. Con shejitá, pero lo matamos. O sea que no matarás. En Shabbat, kasher, ¿qué tiene que ver? Para preparar la comida de Shabbat. Siempre hay que preparar la comida. ¿Entienden que ven que no está tan fácil? No mezclar lana y lino en una vestimenta. ¿Dónde la metes? ¿En los 10 mandamientos? Yo no sé dónde la meto. Lo de mentir sí, de no dar falso testimonio, todo lo que va con la mentira, está bien. Pero, ¿qué hacemos con la respuesta de él? La tomo, pero todavía busco una más. ¿Está bien? Hoy en vez, normalmente siempre la tiro abajo, pero hoy voy a ser más positivo, ¿no? Quiero hacer la construcción de la clase. Está buena la explicación de Rabí Saadia Gaón, de ahí sale todo. No está tan fácil de ver, pero vamos a buscar otra respuesta más que complemente. Segunda respuesta. Si los 10 mandamientos sería el principio de todo, ¿qué debería tener el principio de todo? ¿Qué debería tener los 10 mandamientos? ¿Qué es lo más importante, de dónde empieza todo? ¿Que un yudí se identifica con eso?
¿Cuál es la base del judaísmo? La fe. Shlomo dice la fe. Perfecto. ¿Cuántos principios de fe hay en el judaísmo? 13 principios de fe. Abarbanel dice, los 10 mandamientos contienen todos los principios de fe del judaísmo. Y por eso Dios empezó por los 10 mandamientos. ¿Qué les parece la respuesta? Antes de analizarla. ¿Está buena o no? No los convence. No, ¿le parece lógico? Dios se va a revelar. Entonces primero me revelo con lo más importante. ¿Y qué es lo más importante que tiene que saber un yudí? Y los principios de fe. Entonces los 10 mandamientos que contienen todos los principios de fe. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos? Comprobamos. Como hicimos con el Rabbi Sadia Gaón. Por ejemplo, ¿está el principio de fe que Dios existe? ¿Están los 10 mandamientos? Sí. ¿El principio de fe que Dios es único? ¿Están los 10 mandamientos? Claro. ¿El principio de fe que Dios creó el mundo? De la nada. En el cuarto, en el Shabbat. Perfecto. ¿Que no tiene ni cuerpo ni forma? Está en el segundo mandamiento. No harás otra cosa. Muy bien, Rabbi Sadia Gaón. ¿Y los principios de profecía? Que Dios se revela al ser humano y Moshe es profeta. Y la verdad que los 10 mandamientos que vimos. Tuvimos profecía, vimos que Moshe era profeta. Bueno, está bien, Abarbanel. ¿Dónde no está tan...? Bueno, pero llega el Mashiach. Ah, el Mashiach, ¿dónde lo meto? ¿Qué busco? ¿Una mem, una yen y hago un código? Un código. No, así no vale. Tiene que estar... ¿Dice algo del mundo venidero, los 10 mandamientos? ¿Cuándo? ¿En dónde? Ah, dice que para te recompensa, en la de Kibuda, dice, y le manian de junio para que se alarguen los días sobre la tierra que tú estás, que se alarguen los días en el mundo venidero. Ah, está bien, puede estar en indirecta. Mashiach no, está difícil. Resurrección de los muertos. Ahí está más difícil. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con lo que dijo Barbanel? Lo agarro y le busco una más y la complemento. ¿Entendieron? Entonces hacemos una respuesta más completa. Tengo lo que dijo Rabbi Sadia Gaón, que está bastante lindo. Que de ahí sale. Todavía no encontré todas. Tengo lo que dijo Barbanel, que están los principios de fe. Es verdad, pero todavía no encontré todo. Entonces sigo. ¿Está bien hasta acá? Seguimos. Vamos a ver entonces la tercera respuesta posible y la complementamos. En primer lugar, los 10 mandamientos. ¿Son todas, son 5 sí y 5 no? ¿O no necesariamente? Porque miren, Dios existe es sí. ¿No tener otros dioses? Es no. ¿No jurar en vano? Es no. ¿Y respetar el Shabbat? Es sí. ¿Y respetar a los padres? Sí. Ahí tengo de las dos. Y la segunda tabla, no matar, no cometer adulterio, no robar, todo no. ¿Me siguieron? ¿Entonces son 5 y 5? No. En total son 7 no y 3 sí. Empecemos a analizar la estructura. ¿Qué hay más en los 10 mandamientos? Más no que sí. Más prohibiciones que obligaciones. ¿Cómo ven la idea? En las 613 mitzvot, ¿cuántas hay? En las 613, en la Torá. 365 prohibiciones. Y 248 obligaciones. O sea que normalmente, ¿qué hay más? No, hay más no. Muy bien. ¿De qué me habla prohibido? ¿De temor o amor? Prohibido hacer esto. ¿Habla más de temor o más de amor? Más de temor, ¿no? Más lo que hago es más amor. Y lo que no se hace, es más temor. ¿Qué hay más en los 10 mandamientos entonces? Hay más temor, porque encontré 7 no contra 3 sí. También en las 613 mitzvot. Eso no significa que el temor sea lo más importante. Pero a lo mejor es lo más básico. ¿Me siguieron? O a lo mejor el amor es el top. Pero ¿qué es lo más fundamental en una sociedad? El temor. ¿Y qué hay más en los 10 mandamientos? Para empezar, temor. Está bien, empezamos a ver la estructura. ¿Está bien hasta acá? Bueno, empezamos a ver. La tabla primera, ¿ven alguna diferencia entre la primera tabla y la segunda? Dios existe, no tener otros dioses, no jurar en vano, respetar el Shabbat. ¿Cuál es el tema? Del hombre a Dios. ¿Están de acuerdo que es del hombre a Dios? Dios existe.
no tener otros dioses, no jurar en vano, ¿está bien? Muy bien. Quinta, respetar a los padres. Déjenla. Esperen. La sexta, no matar. El hombre al hombre. No cometer adulterio. No robar. ¿Ven que todo el hombre al hombre? No dar falso testimonio y no codiciar nada de tu prójimo. O sea, que toda la segunda tabla del hombre al hombre. Toda la primera tabla del hombre a Dios menos la quinta. Qué lástima. Que Dios también es Padre de Dios. Ah, perfecto, Dani nos contesta. ¿Por qué la quinta es respetar a los padres que está del lado del hombre a Dios? Porque ¿quiénes son tus padres principales? Tu papá y mamá. ¿Quién te dio la vida? Hashem. Entonces como que tu papá sería Hashem, tu mamá sería Hashem, ¿entienden? Pero ahí dice respetar a los padres. Bueno, los padres biológicos y el padre espiritual, ¿se entendió? Entonces, ¿por qué está de este lado? ¿Por qué está de este lado respetar a los padres? Porque Dios que me quiso enseñar que debo respetar también a mis padres, pero antes que todo, a Dios. ¿Se entendió? Entonces está en esta. ¿Y por qué justo es la quinta? Y no la tercera? O porque respetar a los padres podría haber sido la segunda o la cuarta. ¿Por qué justo la quinta? Para que entre bien. Porque es lo que relaciona con la segunda tabla. Es el link. ¿Entiendes? Entonces, del hombre a Dios, del hombre a Dios, del hombre a Dios, del hombre a Dios y del hombre al hombre. ¡King! Y me voy para la segunda tabla, que es todo del hombre al hombre. Entonces, está bien, conseguimos, primera punto. La primera tabla son mis voz del hombre a Dios. Y la segunda tabla, del hombre al hombre. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Segunda explicación de los sabios de Israel. Jajamim dicen así. La primera tabla tiene relación, yo esto lo haría con pizarrón normalmente, y escribiría. Yo no sé si escribir con alguna virome. ¿Quieren que escriba con virome o me escuchan? Me escuchan, bueno, concéntrense porque es importante. Hay una relación entre la primera tabla con la segunda, ¿está bien? ¿Cómo es la relación? La primera, de la primera, va con la primera de la segunda. La segunda con la 6, o sea, la primera con la 6, la segunda con la 7, la tercera con la 8, la 4 con la 9 y la 5. ¿Está bien? Vamos a verlo. A ver. Dios existe. Y la 6, no matarás. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Dios existe con no matarás? Buscamos una relación en común. Dios existe y no matarás. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no matarás? ¿Por qué no matarás? No podés. Dios nos hizo dos cosas. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. No tiene nadie poder para eso. ¿Entiendes? Solamente Dios. Entonces, si vos matás, estás matando vida. Y Dios es el que puede elegir o decidir si sí o no en la vida. ¿Entienden? No podés sacar la vida. Y si estás matando, ¿qué estás matando? La creación de Dios. Que fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, entre comillas, el Tselem Elohim. O sea que si estás matando, estás yendo en contra también de Dios. Porque estás matando el representante de Hashem. ¿Me siguieron? Entonces, primer punto. Lo que yo anotaría en el pizarrón sería esto. Dios existe y no matarás. Me habla de la importancia de la vida. ¿Entendió la palabra? Vida. Dios es el que da vida y Dios es el que la quita. Y el Tselem Elohim es la máxima vida. Entonces no podés sacarla a otro. ¿Se entendió? Vida. 2 y 7. ¿Cuál es la 2? No hacer idolatría. No. ¿Y cuál es la séptima? No cometer adulterio. ¿Ven alguna relación entre no hacer idolatría y no cometer adulterio? Sale solo. Infidelidad, exacto. O fidelidad. Si tiene otros dioses, si deja a Dios y va a hacer idolatría, le fue infiel a Hashem. Y si hace adulterio, le fue infiel a su pareja. La infidelidad no puede existir. ¿Y cuál es el ejemplo que traen los sabios de Israel para los jajamim? Para cuando hicieron el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Dice, es como que la novia, la noche de bodas, la noche de la jupá, se fue con otro hombre. ¿Qué ejemplo? ¿Por qué trajeron este ejemplo? Porque hay una similitud. La novia sería Israel. Dios te entregó los 10 mandamientos.
recién te dijo los 10 mandamientos, no harás idolatría, y vos vas y haces el becerro de oro. Es como que te fuiste. El ejemplo que trajeron es el de adulterio. ¿Ven? ¿Se entendió? Primero, vida. Segundo, fidelidad. Importantísimo. Muy bien. Tercero, este es más difícil, a ver. No jurar en vano. 8, no robar. ¿Qué tiene que ver jurar en vano con el robo? ¿Ven? ¿Qué hacemos? Buscamos algo en común, ¿eh? ¿Ver alguna palabra en común? Entre jurar. La verdad, si uno sabe alajá, sabe en qué caso se jura. ¿En qué caso se juraba el alajá? Normalmente no se juraba, pero si había un testigo. ¿En cuestiones de dinero? Justo en cuestiones de dinero, una persona debía jurar que no robó. Por ejemplo, hay un testigo que dice que él robó. No alcanza un testigo. 2 lo acusan. 0 no lo acusan. Un testigo alcanza para que él tenga obligación de jurar que no robó. Entonces, si digamos que no quiere reconocer que robó, ¿cómo va a terminar? Si no quiere reconocer que robó, terminará jurando en vano. ¿Entienden la peligro? Entonces, no robarás con jurar en vano. Van unidos. Y si quieren podemos buscar algo más. Que el tema del robo, jurar en vano o robo, es como es el robo a la palabra, el robo a la mentira. ¿Entienden? Jurar en vano, que es mentir, ¿no? Es mentir en un juramento. Es como robar la verdad. ¿Me siguen? Entonces acá veo el tema de el robo a la verdad. ¿Se entendió? Entonces pongamos la importancia de la verdad. Tengo 3 palabras. ¿Podés no jurar o no usar el nombre de Dios? A ver, no jurar el nombre de Dios en vano. Lotizá, echema, me lo queja. El mandamiento. El mandamiento, lotizá, echema, me lo queja, la llamo. Lotizá es la alajá. La alajá del tercer mandamiento es en un juramento. No jurar en vano. ¿Está bien? O sea, vos decís, si digamos que yo dije un pasuk así, y dije el nombre de Dios, sí pasé por la prohibición. No está bien, pero no pasé por la prohibición. La prohibición es jurar en vano. ¿Está claro? Bueno. Entonces, vida, fidelidad. Esto es lo que anotaría. Verdad. 4 mandamiento. Shabbat. ¿Que cuál era, dijimos? Específica. Sajor, que es el Kiddush. Hacer el Kiddush. ¿Y el 9? No dar falso testimonio. Ahora díganme si encuentran algo en común entre la misma de hacer el Kiddush y la misma de no dar falso testimonio. Hoy los estoy haciendo pensar, ¿no? Shabbat es sejarle, recordar algo. Estoy recordando algo. O sea, la creación del mundo y la salida de Mitzrayim. O sea que cuando estás haciendo el Kiddush, y por eso la costumbre de hacerlo parados. ¿Saben por qué se acostumbra a hacerlo parado el viernes a la noche? Porque soy testigo. Estoy dando un testimonio. Y en un juicio, cuando se daba testimonio, tenía que pararse. No podía quedarse sentado. O sea que el Kiddush, ¿qué es? Un testimonio. Entonces, ¿por qué dice al lado, no dará falso testimonio? Si no respeto el Shabbat, si no reconozco que Dios es el creador, estoy dando falso testimonio. Y si reconozco y hago el Shabbat, estoy reconociendo que Dios es el creador. ¿Se entendió? Entonces la palabra que une, testimonio. Muy bien. Agarramos 4 palabras interesantes, ¿no? Y la 5ª y la 10ª. Respetar a los padres. No codiciarás. ¿Y se acuerdan cómo dice el pasuk? La mujer de tu prójimo. Nada de tu prójimo, pero ahí marca, ¿no? Acá, respetar a los padres y no codiciar la mujer de tu prójimo. Busco algo en común. ¿Ven algo en común? ¿Cuál es el...? Siempre, acuérdense, busco algo en común. Respetar a los padres. Familia. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Familia. ¿Cuál es el punto que une? La importancia de la familia. ¿Está bien hasta acá? Me parece bastante linda. Vienen los jajamín cuando dijeron, la 1 está conectado con la 6, la 2 y la... No lo dijeron porque sí. Porque vieron lo que hay en común. Entonces, ¿qué valores encontramos? Encontramos el valor de la vida, ¿está bien? El valor de la fidelidad, el valor de la verdad, el valor de hacer testimonio de lo correcto y el valor de la familia. Me parece bastante lindo, ¿no? Tienen ahí, primer punto. Segundo punto. También, lo primero que dijimos es que la primera tabla tiene que ver del hombre a Dios y la segunda tabla del hombre al prójimo. ¿Es verdad? ¿Toda la Torah se divide en 2 así?
toda la Torá tiene del hombre a Dios y del hombre al prójimo? Sí, está bien. ¿Hay otro tema? No. O sea que de los 10 mandamientos sale toda la Torá. Del hombre a Dios y del hombre al prójimo. En los 10 mandamientos encontré valores importantes. Ahora voy. Sigo, ¿eh? A ver, concéntrense. Dios existe. ¿Cómo cumplo esta misma? ¿Qué tengo que hacer? Conocerlo. O sea que es una misma de ¿qué? Del pensamiento. ¿Está bien? Vamos a llamarlo misma del lev. Lev es pensamiento, sentimiento. ¿No tendrás otros dioses? Es del pensamiento, ¿no? De no creer en otro. ¿No jurar en vano? ¿Es pensamiento? ¿O es otra cosa? No jurar en vano. La boca, la palabra. ¿Me agarraron? Pensamiento, palabra. Kiddush, palabra. Esperen, que hacerlo con vino es lo que agregaron los jajamim. De la Torah, ¿qué es? Que yo tengo que decir palabra de santificación. Palabra, dibur. ¿Y respetar a los padres? Hechos, acción. Entonces, ¿qué tenemos? Buena la construcción, miren la construcción. Pensamiento, vamos, si quieren poner pensamiento y sentimiento. Habla, acción. ¿Completa? Completísima. ¿Hay otro tema? Pregunto, ¿hay otro tema que tenemos que mejorar en la vida? Tengo que mejorar en lo que pienso, tengo que mejorar lo que siento, tengo que mejorar lo que hablo y tengo que mejorar las acciones. O sea que encontré en la primera tabla todos los campos que tienen que haber del hombre a Dios. ¿Se entendió? ¿Qué tendría que ser? Para que esté linda la estructura, ¿qué tendríamos que encontrar en la segunda? Lo mismo. Vamos a ver. No matar. Acción. No cometer adulterio. Acción. No robar. Acción. Hasta acá, acciones. No dar falso testimonio. La palabra. ¿Ah? ¿Está bien? Y no codiciar nada de tu prójimo. Pensamiento. ¡Ah, buenísimo! Pero al revés. ¿La vieron? Pero eso lo que haría en el pizarrón y les mostraría que está al revés. Pero ¿lo vieron? ¿Lo tienen en mente? Miren, en la segunda tabla también tengo acción, también tengo palabra y también tengo pensamiento y sentimiento. O sea que también en la tabla del hombre al prójimo, ¿en qué tengo que mejorar? En todos los campos. O sea que está bien lo que dijo Rabbi Sadia Gaón, ¿no? Israel. De los 10 mandamientos sale todo. Sale todos los temas. En ese sentido. O sea, digamos, los 10 mandamientos eligió este y esto. Pero tenés todos. Tenés el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. ¿Me siguieron? Ahora miren la diferencia. Que del hombre a Dios empezó por el pensamiento y terminó por los hechos. Pero del hombre al hombre, al revés. Empezó por los hechos y terminó por el pensamiento. ¿Están ahí? Bueno, la pregunta que tenemos que analizar ahora es ¿por qué? ¿Se les ocurre? O sea, vamos a cada tabla. Vamos a la tabla de Dios. ¿Por qué la tabla de Dios habrá empezado por el pensamiento y el sentimiento? Llamémoslo en hebreo, lev. ¿Por qué no habrá empezado por la acción? En el hombre a Dios. ¿Dios conoce los pensamientos? Dios sabe todo. Y por eso empezó por los pensamientos. Es verdad, Dios sabe todo. Pero acá no es lo que Dios... Acá es lo que yo debo pensar. Lo que yo debo saber. ¿Por qué habrá querido Dios decirme primero me dijo la misma que tiene que ver con lo que yo tengo que saber? Y después me dijo la misma lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Sí, a mí me parece que acá es una idea de que... Primero que el pensamiento... Digo el lev y me enseñará acá, porque el lev es pensamiento también. El lev, el pensamiento, el sentimiento es lo más importante. Es lo más importante que tiene que ver con Dios, porque ¿dónde está la conexión con Dios? En el alma, en lo que creo, en lo que pienso, ¿no? Y eso me lleva a la acción. Es verdad que a veces tengo que empezar primero por la acción, y eso me hace mover. Pero a mí me parece que los 10 mandamientos fue de más a menos en lo importante. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo que lo más importante con Dios tiene que ver con lo que creo en Él? Sí. Y eso me lleva a la acción. La acción es la consecuencia. Pero ¿por qué en el hombre al prójimo no hizo lo mismo? ¿Por qué en el hombre al prójimo no empezó con lo que pienso y terminó con la acción? ¿Por qué hizo al revés? Porque el hombre lo que son las acciones. ¿Qué es lo más importante en una sociedad? La acción. Claro. En la sociedad, es verdad que es muy lindo lo que piensas del otro, pero primero,
lo que haces. Porque si no nos devoramos unos a los otros y es un desastre. Primero, las buenas acciones. Obvio que el ideal es que sea un amor tremendo al otro, pero primero las acciones. ¿Entendieron? Entonces en la tabla del hombre al prójimo, lo más fundamental es la acción. Por eso empezó de ahí a lo otro. En cambio, del hombre a Dios, lo más fundamental primero es la muná. ¿Entendieron? O sea, en cada tema lo más fundamental es otro campo. Según eso es lo que empezó. O sea, va de más a menos en la primera tabla y va de más a menos en la segunda. ¿Se entendió? Entonces sería así en hebreo, ¿eh? Lev, Dibur, Maaseh. ¿Y la segunda tabla? Maaseh, Dibur, Lev. Muy bien. Ahora, ¿por qué los 10 mandamientos empiezan por el pensamiento? Esperen, la primer mandamiento que es, Dios existe, ¿no? Pensar. Y la última, no desearás nada de tu prójimo. También pensar. Pregunto, ¿por qué será que los 10 mandamientos empiezan y terminan pensando? ¿Nos deja pensando? No, nos deja pensando. ¿Por qué será? ¿Tienen alguna idea? Si ustedes tienen, estamos analizando la palabra de Dios, ¿no? Y Dios empezó con el Lev y terminó con el Lev. ¿Me querrá decir algo, Dios? A mí me parece que me quiere decir algo profundo. ¿Qué? Que el Lev... Que el Lev es lo que debe gobernarme al ser humano. Muy bien. Y que el Lev es lo más importante. ¿Están de acuerdo primero? ¿Están de acuerdo que el Lev es lo más importante? Lo más importante que me conecta con Dios. ¿Qué es? No, digan ustedes, en palabras de ustedes, ¿qué los conecta a ustedes con Dios? Con lo que piensan, ¿no? O sea, si dirían, ¿qué es lo que te conecta con Dios? ¿El cuerpo o el alma? El alma. El alma, ¿qué es el alma? ¿El alma son acciones? No, el alma es la conciencia, ¿no? Es el pensamiento, el sentimiento. Entonces el alma es el Lev. La acción es la expresión de eso que tengo en el Lev. Pero el Lev es lo principal. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué los 10 mandamientos empiezan por el Lev y terminan por el Lev? Porque lo más importante es el Lev. ¿Cuál es la primera letra de la Torah? Bereshit. Bet. ¿Cuál es la última letra de la Torah? Tu nombre. Isra. El. Lamed. Lamed es la última letra. Y Bet es la primera. Si las te invierto, es verdad que hice un jueguito. ¿Está bien? ¿Pero qué palabra se forma? Lev. La primera letra y la última letra de la Torah forman Lev. ¿Qué me quiere decir? Corazón. Que lo más importante es el Lev. Espérenme. Cuando Lev es corazón y pensamiento. Acuérdense cómo se dice prestar atención en hebreo. Sim Lev. Prestar atención se dice Sim, pone el Lev. Pero cuando, yo no estoy diciendo poné tu sentimiento. Estoy diciendo presta atención. ¿Qué significa prestar atención? Pensar lo que hago. Entonces, ¿por qué se dice Sim Lev? Porque Lev significa, en hebreo, pensar. También significa sentir, pero también pensar. ¿Entendieron la prueba? Shlomo tiene que juzgar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del rey Salomón? ¿Qué le pide a Dios? Sabiduría. ¿Y cómo dice? ¿Cómo está escrito en hebreo? ¿Saben cómo está escrito en hebreo? Lev Jajam. Corazón sabio. Yo pregunto, ¿por qué dijo corazón sabio? Tendría que haber dicho cerebro inteligente, intelecto. ¿Por qué dice corazón sabio? Esperen, si traduzco corazón, complico la cosa. Porque la palabra lev en hebreo no significa solamente corazón. La palabra lev en hebreo significa pensamiento. ¿Está bien? Sim lev. Demostramos que sim lev es prestar atención. O sea que lev también es jochma. Entonces dijimos que la Torah empieza por el corazón, por el lev y termina por el lev. La primera letra es Bereshit, la última Israel, Lev. Va al revés, pero y vimos que los 10 mandamientos empiezan por Lev y terminan por Lev. ¿Se entendió? Una más en la estructura. Diferencia de la primera tabla a la segunda. Primera tabla, Dios existe. Creer en Dios. ¿No tendrás otros dioses? En mis creencias verdaderas. No jurar en vano. No utilizar ese nombre en algo, es algo muy importante. Y cuando digo el Kiddush, ¿qué estoy haciendo? Cuando digo el Kiddush, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo a toda mi familia, Dios es el creador de todo, el que nos sacó de Misraim, ¿no? Le estoy diciendo. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo dice? Pasando esa información.
¿Dicen? Estoy transmitiendo esta información. ¿A quién? A todos los que están ahí. Muy bien. Y respetar a los padres, padre, hijo, nieto. ¿Cómo pasa la información? De generación en generación. ¿Lo ven? O sea, ¿cuál es el tema de la primera tabla? Dios existe. Dios es único. No utilizarás este nombre en vano. Lo enseñarás. Y de generación en generación. Lo enseñás. Cuarto mandamiento en forma horizontal. Y quinto mandamiento a los padres, los hijos, los nietos, en forma vertical. ¿Cuál es el tema de la primera tabla? Es la tabla de la emuná. ¿Están de acuerdo? Es la tabla de la fe. ¿Y qué hacemos con esa fe? La enseñamos a todo el mundo. ¿Está bien hasta acá? Bueno. La segunda tabla, los 10 mandamientos, es una tabla de emuná. Ese es el tema. No matar, no cometer adulterio, no robar, es emuná. No es creencias. Son acciones del hombre al prójimo, ¿no? ¿Cómo lo llamarían en una palabra? ¿Entendieron? Hoy les hago preguntas para que piensen. Porque, no como... Miren. Sí, relación con el prójimo. En una palabra básica, ¿cómo se dice? Lo que haría que sea una buena sociedad. Ética y moral. ¿Me siguen? Ahí está. La segunda tabla no es la tabla de la emuná. La segunda tabla es la tabla de la moral, de la ética básica. Y la primera tabla, la tabla de la emuná. Ahora, a ver qué les parece. Tengo dos tablas. Yo sé que de los 10 mandamientos viene toda la Torá, ¿no? Una tabla habla de emuná y otra habla de moral. Una de fe y otra de ética y moral. ¿Podríamos decir que toda la Torá está dividida en estos dos temas? ¿No son los dos temas que tengo que mejorar en la vida? ¿Cuáles son los dos temas que debo mejorar? Debo ser una buena persona. ¿Cómo lo llaman eso? Moral, ¿no? Ser una buena persona. Y tengo que tener creencias verdaderas, trascender lo espiritual. ¿Cómo lo llaman eso? Fe, emuná. Ah, está bueno, ¿entendieron? O sea que los 10 mandamientos tienen los dos temas en los que el ser, en chiquito, ¿no? Que tengo que mejorar. Uno es el tema de la emuná y otro el tema de la moral. ¿Se entendió? Rambam dice, Maimónides, que venimos al mundo a dos palabras. O sea, cuando Rambam está hablando de manera universal, no solamente como yudí, como ser humano. Dice, ¿cuál es el tajlit de un ser humano? Dice, ser jajam y ser tov. No son palabras difíciles en hebreo, ¿no? Son palabras de ulpan fáciles. Jajam, ¿qué significa? Sabio. Y ser tov, bueno. ¿Cuál palabra ponen en qué tabla? A ver. Tengo sabio y tengo bueno. Y tengo fe y tengo moral. Sabio es fe, ¿no? Conocimiento en Dios. Y moral es bueno. Bueno, ¿entendieron? Es extraordinario. A mí lo que me emociona es cómo sale todo los 10 mandamientos. O cómo en los 10 mandamientos tengo todos los temas que tenemos. Está todo contenido ahí. ¿Me siguieron hasta aquí? Muy bien. Resumo y voy a la segunda parte. Y cierro. Vimos la estructura. En la estructura vimos del hombre a Dios y del hombre al prójimo. Toda la Torá se divide así. ¿Qué más vimos? Que se relaciona la 1 con la 1, la 2 con la 2. La vida, la fidelidad, la verdad, el dar testimonio y la importancia de la familia. Tercer punto que dije, pensamiento, sentimiento, habla, acción. La primera tabla. Y la segunda tabla, al revés. Acción, habla, pensamiento, sentimiento. Explicamos por qué cada tabla empieza como empieza y cómo empieza y cómo termina. Y después dijimos que la primera tabla es la tabla de la emuná, la fe en Dios, y la segunda tabla de la moral. ¿Está bien? Nos queda contestar esto ahora. ¿Por qué? Cuando salimos de Mitzrayim, no nos dio, está bien, de acá sale todo, pero ¿por qué no nos dio todo junto y listo? Todavía no. ¿Por qué no nos dio todo? Entendí que de acá sale todo, de acá está incorporado, pero ¿por qué no nos dio todo junto? Eso es lo que quiero contestar. ¿Entendieron la pregunta? ¿Se entendió la pregunta? Empiezo a contestar. Salimos de Mitzrayim. El pueblo judío, ¿tenía Brit Milá? ¿No tenía Brit Milá? Pero para hacer el Corbán Pesaj, ¿podían hacer Corbán Pesaj sin Brit Milá? Hicieron Brit Milá antes de salir. O sea que salieron con Brit Milá. O sea, para llegar al Ar Sinai ya tenían que tener Brit Milá. Tenían. Llegaron al Ar Sinai.
se preparan 3 días, ¿se acuerdan? Tevilá, la mikve, baño ritual. Había con un río, ¿se acuerdan del río que había? Bueno. Y tercero, hicieron 12 altares. ¿Qué hicieron en los altares? Korbanot. O sea, que Am Israel recibió los 10 mandamientos de esta manera. Con Brit Milá, con Tevilá y Korban. ¿Me siguieron hasta acá? Fui técnico, pero ahora les voy a preguntar por qué. ¿Ustedes saben quién tiene que pasar por la misma procedura? Una persona que tendría que pasar por esta procedura. Brit Milá, Tevilá y Korban. Muy bien. Una persona que se convierte al judaísmo. Interesante, esta es una respuesta nueva. Una persona que se viene a convertir tiene Brit Milá, obvio si es hombre, ¿está bien? Tevilá y Korban. Hoy en día no tenemos Betamigdash, pero si se construye el templo, las personas que se convirtieron tendrían que llevar un Korban. ¿Está bien? Muy bien. O sea, entonces digo, qué interesante. Los 10 mandamientos, Am Israel lo recibió de la misma manera de lo que hace un ger. ¿Habrá algo en común? Sigo. Ahora no voy a lo técnico, voy a lo que se enseña. ¿Qué se debe enseñar a una persona que se viene a convertir? Ahora no estoy en la parte burocrática, estoy en la esencia. De verdad, lo que dice la halajá. Cuando una persona primero se quiere saber que es de verdad, se ve que es de verdad, ¿qué se le enseña? Dice Rambam en la Salahot de Isureviá, donde trata lo que hay que enseñar a una persona que se va a convertir. Y es lo que se aplica normalmente en los cursos de conversión, acá en Israel. Emuná. Hay que enseñarle muchísima emuná. Pero ahí Rambam no dice, dice muchísima. ¿Es claro por qué? Porque a una persona que se vaya a convertir le tengo que enseñar mucha emuná. Y si viene de otra religión, viene de otras ideas, lo que tiene que tener claro es lo que dice el judaísmo. ¿Sí o no? Si va a convertirse es porque tiene fe, ¿no? Ah, muy bien, es verdad. Si ya tiene fe, ¿para qué le voy a enseñar fe? Es que cuando yo digo fe, no me refiero a fe de lo que siento. Me refiero a conocimiento. Emuná es conocimiento. Entonces, es verdad que viene con ganas, con toda la intención, tiene fe. Pero ahora le tengo que sacar las ideas falsas, que sepa que Dios existe, que no tiene ni cuerpo ni forma, que no tiene cosas parecidas al ser humano. Eso te lo tengo que explicar. Que la Torah es verdad y que no puede cambiarse por nada. ¿Entendés? O sea que el tema de emuná no es un tema que se cree, es un tema que se estudia. ¿Me siguieron? Bueno. Pero ahora viene la segunda parte y ahí viene la sorpresa. ¿Y qué más le tengo que enseñar si se va a convertir? ¿Qué le enseñaría a una persona? ¿Qué le enseña a una persona que se va a convertir? Las alajot, las misbot, ¿no? Pero miren lo que dice Rambam. Y se enseña las misbot en general. O sea, le enseñás lo principal, pero ahí no dice y te alargás en estos temas. En emuná dijo te alargás. Pero qué raro, ¿no? No, espera. ¿Qué? Se va a convertir. ¿Qué tiene que saber el Shulchan Aruch de memoria? Lo mataste. Es difícil. Examen del Shulchan Aruch de memoria. Es difícil. O sea, que cuando van al examen, el que se va a convertir, le toman en principio muchas preguntas en general, ¿no? O sea, y es lo que hay que enseñarle. Les explico por qué la halajá es así. ¿Por qué la halajá sería que le enseño las misbot en general? No todo, sino lo principal. Porque vimos la motivación. ¿Y la motivación del ger qué es? Entrar en el judaísmo. ¿Va a seguir estudiando o no? Sí. Obvio que sí. Entonces le enseño Bueno, pero ¿por qué en emuná dijiste te alargás y en misbot te acortás? O sea, le enseñás Berajot, Shabbat, Hagim, todo en general, lo principal. Pero no es que las asesinas te misbot con todas las alajot. Es muy difícil. Pero ¿por qué mi pregunta es ¿por qué la alajá es así? ¿Entendieron la pregunta mía? La alajá es que mucha emuná y algunas misbot. Porque vi la motivación. Y en emuná, ¿por qué mucho? Porque eso tiene que estar re claro. Y el resto, seguro que va a seguir. ¿Me siguieron? ¿Comparo con los 10 mandamientos? No se olviden cuál es nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. La primer tabla tiene 146 palabras. 146. La segunda tabla, también es lindo el número, 26. Justo, el nombre de Dios. Pero poquitito, ¿no? 26. ¿Cuál es la tabla de la emuná? La 1. 146 palabras. Yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim, y se alarga, y el Shabbat, ahí cada. La segunda, no matarás. La segunda, chiquita. O sea, que la primera tabla es la de emuná, y la segunda, la de las misbot. La de emuná es larga, y la de misbot es corta.
¿Y qué se hace a una persona que se va a convertir? Se le enseña mucha muná y algunas misbot. ¿Está bien? Lo fundamental. ¿Y cómo son los 10 mandamientos? Mucha muná y algunas misbot. ¿Qué encontramos? Quiero ver si me siguieron la línea. De nuevo, ¿no? Quiero que ustedes lo digan. Yo dije así. Yo dije, cuando salieron de Mitzrayim, Brimilá, Tevilá y Corbán. Y los 10 mandamientos, con Brimilá, con Tevilá y con Corbán. Una persona que se viene a convertir, se le enseña mucha muná y las misbot básico. Los 10 mandamientos tienen mucha muná y las misbot básico. ¿Qué encontramos entonces? Que los 10 mandamientos, ¿qué sería? La conversión. La conversión de Am Israel. ¿Qué conversión? Si soy judío, ¿por qué me tengo que convertir? Pará. Es una idea. Agarremos la idea. De Egipto, ¿no estábamos asimilados? Sí. ¿Hicimos idolatría? Sí. Entonces, ¿por qué no nos dio las 613 misbot de un solo golpe? Todo junto. Pará. Primero hay que purificarse. Primero hay que convertirse. ¿Está bien? Recibí los 10 mandamientos. Ahora te doy la segunda parte. ¿Me siguieron? Lo mismo que hace un ger. ¿Ven lo lindo? ¿Vieron qué linda la respuesta? O sea que, si siguieron la línea sería así. Que tú, una persona cuando se convierte, es como que está reviviendo los 10 mandamientos. ¿Entendieron? Porque los 10 mandamientos es como la conversión. No digo que los 10 mandamientos alcance las 613, obvio. Pero lo dividí en 2 partes. Primera parte, 10 mandamientos. Segunda parte, toda la Torah. Primera parte, se convirtió, pero no termina ahí. Ahora, obvio que tiene que seguir estudiando y profundizar. Ahí viene todo. ¿Entendieron? Entonces, acá me parece que así fue la cosa, ¿eh? ¿Cómo los jajamim definieron cuál es la procedura de un converso? O sea, ¿cómo llegaron a la conclusión de cómo una persona se convierte? Fijándose en qué? En los 10 mandamientos. ¿Entienden? Los jajamim vieron cómo fue los 10 mandamientos y dijeron, esta es la manera de que una persona se convierte. O sea que los jajamim están viendo claro los 10 mandamientos, la manera de cómo se entra en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Y fue lo mismo que pasó ahí. Entonces la conversión sería eso. Está lindo, ¿no? O sea, la conversión sería la entrega de los 10 mandamientos en Har Sinai. Digamos que cuando uno está pasando por la mikve, tendría que pasar, ahora estoy en el Har Sinai, recibiendo el líder, pero es verdad que siempre decimos que está naciendo de nuevo, ¿no? Una persona que se convierte está como naciendo de nuevo. Y siempre decimos esto, otra cosa linda, que la cantidad de líquido que tiene que haber en una mikve en comparación al cuerpo, mínima, es exactamente como el líquido amniótico en comparación con el feto. Exacto. O sea que es como que está naciendo de nuevo. Podríamos decir que Am Israel como que nació de nuevo después de venir de Egipto de la idolatría, es como que nació de nuevo ahí. Pero no estoy diciendo que los 10 mandamientos ya tienen todo. Ahora tiene que venir la segunda parte, las 613 bot. Es para empezar. ¿Se entendió? Entonces, si cierra bien, les termino con 2 numeritos. Termino con 2 números. Número 1. Está bien. Justo. Número 1. ¿Qué sería lo más lindo, lo más importante de los 10 mandamientos? Lo más importante. La Muná en Hashem, ¿no? Si la tendrían que poner en 2 palabritas o en 3 palabras, yo la pondría en las primeras 3 palabras. Anojí, Hashem me lo queja. ¿Les parece bien? Yo soy tu Dios. ¿Saben cuánto suma? Anojí, Hashem me lo queja. 172. ¿Qué es 172? Las palabras de los 10 mandamientos. O sea, si contás las palabritas de los 10 mandamientos, 172. Yo soy tu Dios. O sea, si uno realiza las 172 palabras de los 10 mandamientos, está en la categoría yo soy tu Dios. ¿Está bien? Muy bien, para empezar. ¿Pero alcanza o hay que hacer 613? Muy bien. Entonces, ¿qué hay que buscar ahora? Un numerito con 613. Y la encontramos con las mismas palabras, fíjate atención. Pero, ¿quién puede cumplir las 613? Solamente todo el pueblo de Israel, ¿no? Una persona no puede nunca, ni la mujer, ni el hombre, ni el rey, ni hoy en día sin el Bet HaMikdash, ni con el Bet HaMikdash, porque solamente todo Israel. Muy bien, entonces ahí va. ¿Vieron las palabras? Anojí, Hashem me lo queja. Yo soy Hashem tu Dios. Esa hará los 10 mandamientos. Agarro las últimas 2. Hashem, Eloé, Hashem, el Dios de Israel. Hashem, el Dios de Israel. ¿Adivinen cuánto suma? 613.
Explico. Si cumplimos las 613 mitzvot, Hashem es el Dios de Israel. Si cumplimos las 172 palabras de los 10 mandamientos, yo soy tu Dios. Para empezar. Pero a Israel no es yo soy tu Dios solamente, es de todos, es toda Israel. Por eso necesito... bueno, para eso que hace, hay 613. Si cumplimos toda Israel las 613, Hashem no es solamente tú, individual, es el Dios de Israel. ¿Se entendió? Entonces tenemos dos numeritos lindos. El 172, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios. Y 613, Hashem, el Dios de Israel. ¿Está bien? Ahí tienen un shiur completo de los 10 mandamientos. Espero que se... ¿Está bien? ¿Sabe, Max? Un placer. Muy bien. ¿Te le damos?